Bueno, el día de hoy vamos a explicar el algoritmo Borovkas. Este algoritmo fue creado por Otakar Borovkas en el año 1926. Se dice que hubieron otros contribuyentes para realizar ese algoritmo. Otakar fue el fundador de dicho algoritmo. Definición del algoritmo. Es un algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínima en un grafo ponderado en el que todos sus arcos tienen distinto peso. Cuando hablamos de expansión mínima, se refiere a un árbol cuya suma de sus aristas es la de menor peso. Y cuando hablamos de grafo ponderado, es un grafo pesado donde cada arista tiene asociado un valor o etiqueta. Es aplicable a grafos pesados cuyos valores sean positivos. A este algoritmo también se le denomina el algoritmo de burbujas. Es llamado así ya que en cada operación que se realiza en el método se van obteniendo unos subgrafos. Estos subgrafos son denominados burbujas. Cada vez que se obtiene una burbuja, se va adhiriendo a la burbuja más cercana. Al finalizar el método, se obtiene una burbuja que contiene todos los nodos. Las características para que este algoritmo se lleve a cabo son: el código de este algoritmo debe ser recursivo o es recursivo. Solo se termina cuando existe un solo vértice o nodo. ¿Esto para qué? Porque el algoritmo se reduce a un solo vértice que permite saber la ruta y el valor de la trayectoria. El algoritmo de Borovkas obtiene un valor mínimo de un grafo. El valor mínimo es aquel que contiene todos los vértices del grafo inicial y cada arista tiene asociado su peso. El grafo debe ser ponderado. Esto quiere decir que cada arista del grafo debe contener un peso. El grafo debe ser conexo y no admite pesos negativos. ¿Qué quiere decir? Que de un nodo X del grafo puedo llegar a cualquier otro nodo del grafo y no pueden tener aristas con pesos negativos. En esta diapositiva vamos a explicar la estructura de datos que se realizó en el algoritmo. En la implementación de los métodos se utilizó una cola de prioridad, la cual hace referencia a una estructura abstracta que es una cola regular o una estructura de pila. Características. Esto se refiere a que un elemento de la cola va a tener una polaridad alta o una polaridad baja. Entonces se ejecutará el de la polaridad alta. En caso de que las dos tengan la misma polaridad, se tomará el primer elemento de la cola. Aplicación del método. En esta parte vamos a mirar la aplicabilidad que se le puede dar al algoritmo en la vida cotidiana. Se dice que en 1926 se utilizó para la construcción de la red eléctrica del sur de Moravia, donde Otakar Borovka proporcionó una solución para hallar la distribución más económica a través de una red de una línea de energía. Otras usabilidades que se le pueden dar en la vida cotidiana son como en redes informáticas, redes eléctricas y redes de tubería. Bueno, en las redes informáticas, los puntos de acceso o los centros de usuario, que son los equipos, se pueden ver como los nodos. Las líneas que los conectan a la red se pueden ver como los arcos y el tiempo, el peso. El peso hace referencia a los minutos o a los segundos que puede tardar en viajar la información a través de la red. Bueno, redes eléctricas. Se puede decir que los nodos son las torres, ¿sí? Y que los cables son las aristas que conectan con dichos nodos. La expansión mínima se puede ver reflejada en el momento en el que el voltaje que viaja por los cables llega a la planta principal de energía. En las redes de tubería también podemos ver contemplado el contexto de la aplicación de este algoritmo, que tendríamos como ejemplo: las llaves serían los nodos, las aristas serían los tubos que conectan las llaves que pertenecen a este grafo, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles serían los pesos de aquí? Los pesos serían la distancia que hay de un nodo a otro nodo. Estos serían los pesos del acueducto. ¿Y dónde se ve la expansión mínima? La expansión mínima la podemos notar en esa red de tubería cuando digamos ya la ebullición del agua llega al acueducto principal de las tuberías.
ahorita para hacer una descripción del método usaremos el siguiente grafo. Entonces se dice que el algoritmo de Boruca consiste en elegir desde cada vértice de la arista de menor peso que sale de él. Entonces, digamos que así para formar el inicio de un conjunto de componentes de vértices unido por dichas aristas. A partir de entonces, en cada paso se busca la arista de menor peso entre los vértices. Cada componente y un vértice que no lo sea, es decir, cada componente se unirá a otra distinta. El algoritmo termina cuando todos los vértices del grafo pertenecen a la misma componente. Por último, como resultado, se obtendrá el valor mínimo que recorrerá todos los nodos del grafo y sería este nodo que vemos aquí. Que nos va, digamos, tomado dichos nodos, vamos a llegar a este nodo que nos tendrá, digamos, el recorrido final de dichas aristas, que sería la ruta más corta de dicho grafo. Bueno, en esta diapositiva explicaremos el procedimiento del algoritmo. Entonces, el algoritmo de Boruca comprende los siguientes pasos. Paso 1. Para cada vértice escoger su arco con peso mínimo. Tenemos que cuando se va a escoger el arco con peso mínimo, se va mirando aleatoriamente. Es decir, vamos a empezar con A, con el nodo A. Entonces tenemos que el nodo A está conectado con B, con el nodo B y con el nodo F. Además tiene un peso entre A y B de 9 y entre A y F de 1. Por lo tanto se va a elegir el de menor peso, que sería 1. También hay que tener en cuenta que cada que se encuentre el peso mínimo entre dos nodos, en este caso entre A y F, este se marca como visitado, es decir, que ya no se va a pasar, ya no se va a mirar ni F ni A. Entonces acá tenemos el resultado. Este paso se va a repetir para cada uno. Entonces aquí vamos a visitar el nodo C. Entonces decimos que C está conectado con los nodos B y E y que el peso mínimo entre estos es 7. Ahora vamos a tomar H y vamos a ver que H está conectado tanto con G, con el nodo G, como con el nodo E y que el peso mínimo va a ser 6. Y este paso se va a repetir para cada uno. Entonces acá tenemos esta componente y vamos a mirar D. Entonces vemos que D está conectado con unos nodos que ya fueron visitados, por lo tanto ya se mira que el peso entre estos va a ser 8. Y paso 2. Se considera cada subgrafo generado en el paso anterior como un vértice del grafo final. Estos vértices del grafo final contendrán los vértices de cada uno de los subgrafos generados en el paso 1. Listo, como hicimos en el paso 1, aquí obtenemos 3 subgrafos, subgrafo 1, subgrafo 2 y subgrafo 3. Este paso consiste en mirar el menor peso de cada uno de los subvértices. En este caso tenemos el subgrafo 3 y el subgrafo 2, la menor distancia sería 3. Listo, y procedimos con el subgrafo 1 y el subgrafo 2, miramos el menor peso, en este caso sería 2. Entonces se marca el camino y se eliminan el resto de arcos y queda este nuevo grafo. Para el paso 3 ya hemos encontrado 3 subgrafos, los cuales se van a reducir a unos grafos más pequeños. Básicamente este paso lo que realiza es volver a ejecutar los pasos de 1 hasta 3. Entonces, primero, de A tenemos hasta F y hasta D. Entonces, el peso mínimo es 1, entonces por lo cual se reduce a un solo vértice. Para la componente 2 se realiza lo mismo. De D a G es el peso mínimo, entonces se reduce. Y por último se le agrega B, ya que es el peso que le sigue. Para E también se realiza lo mismo. De a H el peso mínimo es 6, entonces se reduce a una sola componente y luego se agrega el nodo C. Listo, a partir de ahí ya se tienen 2 nuevas componentes. Ya al tener estas 2 nuevas componentes, volvemos a realizar los pasos anteriores, que es mirar la trayectoria con el peso mínimo. Entonces, el peso mínimo de estas 2 componentes sería de AF a DGB. Entonces, por lo tanto, se unen estos 2 vértices. Y aquí, para finalizar,
la última distancia, que sería de un tercio del nodo ya final con el nodo que queda, se unirían y ya tendríamos un solo nodo. Entonces, en la teoría que dijimos inicialmente, se dice que el algoritmo nos debe reducir a un único nodo. Acá vemos que ya se redujo a un único nodo. Si queremos seguir la trayectoria, la podemos recorrer y esta nos arrojará el valor mínimo. En esta diapositiva vamos a explicar la complejidad computacional del algoritmo. Entonces tenemos complejidad temporal y una complejidad final. La complejidad temporal es una complejidad en la cual cada vez que se genera un subgrafo se va a tener en cuenta el número de arcos que intervienen y va a ser el logaritmo por el logaritmo de la cantidad de vértices que van a intervenir en esa reducción. Finalmente nos quedaría la complejidad del algoritmo, que sería de orden logaritmo V, donde V es... Listo. Para continuar vamos a explicar lo que es ya la implementación del método, es decir, su código fuente. Principalmente tenemos tres clases, la clase nodo, la clase graph, que hace referencia al tipo de estructura que utilizamos, que va a ser una cola de prioridad, y el test graph, que hace referencia al main. Bueno, principalmente en la clase main vamos a agregar los nodos, los cuales van a tener el valor como tal del nodo y van a tener el peso asociado a cada arco. En la clase graph tenemos todos los métodos propios para realizar este algoritmo, que son añadir un nodo, remover un nodo, obtener el peso del nodo, observar si los dos nodos de un grafo están conectados. Ese es el método que realiza esto. Y tenemos el método que dice si el nodo ya ha sido visitado. Si el nodo ya ha sido visitado, recordemos que no se puede volver a tomar para crear otro subgrafo. Y tiene los métodos. Para la clase nodo tenemos lo que es un punto inicial, que va a ser el nodo inicio, y el punto final, que va a ser el nodo final, y el peso va a ser el valor que tienen esos dos nodos. Tenemos los gets y los sets, y entonces, listo. Estos son los métodos más importantes, en los cuales se mira si el nodo ya está visitado. Si no está visitado, se agrega un solo nodo y se empieza a reducir el método. Aquí se remueve un arco. Cuando ya estamos reduciendo el método al final, los arcos que sobran se van eliminando. Este es el método que realiza esto. Aquí es donde tenemos el tipo de estructura de datos que utilizamos, que es una cola de prioridad. Listo. Entonces, por último, vamos a ejecutar el método. Listo. Entonces aquí ejecutamos el método y vamos a ver la respuesta. Estos son los subgrafos que él encontró al principio, los cuales está dado su peso y el nodo inicial y el nodo final. Estas son las primeras componentes de los subgrafos. Y luego en el paso 2 se empiezan a reducir los nodos, y ya por último en el paso 3 se reducen todos a un solo nodo, el cual por último va a tener este peso. Entonces esa es la explicación del algoritmo. Muchas gracias. Las referencias, listo. Las referencias bibliográficas que utilizamos son estas, las cuales están divididas entre las utilizadas para las diapositivas y aquellas que utilizamos para la implementación del código fuente. Muchas gracias.